Hola chicos, nuevamente acá estamos reunidos para ver a un filósofo excepcional. Hace un par de días subimos el video de Heráclito, de Éfeso, y dijimos que este filósofo venía de la manito con otro filósofo, con el cual, ¿no es cierto?, siempre se le ha presentado, y es Parménides de Elea. Heráclito y Parménides se enfrentan a una pugna filosófica de grandes proporciones. Recuerden que Heráclito decía todo fluye, panta rey, todo se mueve, todo cambia. En cambio, nos vamos a encontrar con Parménides y Parménides dice todo lo contrario. Dice el movimiento no existe. Y acá él plantea al ser, así como Heráclito en algún momento, ¿no es cierto?, planteó que todo se movía, que todo fluía, que no podía haber una arjé, ¿no es cierto?, porque todo estaba en constante cambio, hasta que decide plantear el fuego, ¿no es cierto?, como metáfora del movimiento. Parménides habla de el ser. Así es que comenzamos con Parménides de Elea. Parménides de Elea, este caballero, ¿no es cierto?, está más o menos situado en el 515 antes de Cristo. Elea corresponde al sector de la Magna Grecia. El planteamiento filosófico de Parménides es el cambio es imposible. ¿Ya? Con eso nos tenemos que quedar. El cambio es imposible. ¿Ya? El ser, esa es la palabra, el ser, ¿ya? El ser, dice, es ingénito. ¿Qué es ingénito?, dirán ustedes. Él dice, es ingénito porque no se ha generado. Es inmutable, que no cambia, y es inmóvil. ¿Ya? Obviamente con esto ya echa por tierra a Heráclito, ¿no es cierto?, que decía, todo se mueve. El ser, dice Parménides, nunca fue ni será. Fíjense en eso. Nunca fue ni será. ¿Por qué? Porque siempre ha sido. Siempre ha sido, siempre ha existido. Y algo que siempre ha existido no puede dejar de ser y no puede tener tampoco, ¿no es cierto?, un inicio. No puede tener un inicio, siempre ha sido. Lo que es, dice Parménides, no puede ser temporal, porque el tiempo está ligado al movimiento y el ser es inmóvil. El ser es inmóvil. ¿Qué significa que el ser sea inmóvil? Que el ser no varía, que el ser no cambia. ¿Mm? Por eso no puede tener un tiempo, porque el tiempo significa movimiento. Nosotros decimos, dice Parménides, ¿no es cierto?, que estamos errados. Nosotros vemos cómo vamos avanzando en la vida. Y en ese ver, en ese transitar por la vida, hay tiempo. Bueno, el ser no tiene tiempo, porque el ser es inmóvil. El ser, dice Parménides, es esférico. Es esférico. ¿Qué significa que sea esférico? Esférico significa que es perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque para los griegos la esfera es perfección. ¿Ya? Entonces de ahí el concepto de que sea esférico. Ya. Vámonos entonces con este ladito de acá. Lo que es, dice Parménides, vamos a borrar un poquitito. Lo que es. Y lo que no es, no es. Parece como súper sencillo. Ahora, lo que es. ¿Y por qué es? Porque existe. Todo lo que es, existe para Parménides. Ahora, lo que no es, no es. Parece lógico. Parece lógico. Lo que no es, no es, ¿no es cierto? Es como un juego de palabras. Pero ¿por qué no es? Porque no
existe, porque no existe. Así de sencillo. No existe porque no es. Volvemos, ¿no es cierto?, acá. Lo que no es, porque no es, porque no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no es. Es como un constante, ¿no es cierto?, movimiento en círculo. Al no ser algo, al no ser, obviamente no existe. No existe. Y al no existir, ¿no es cierto?, podríamos decir que es nada. La nada, para Parménides, no existe. Además, dice, es impensable y es inexpresable. Nosotros no podemos pensar en nada, porque la nada no es. Al, al decir nada, ya estamos automáticamente diciendo algo. Por eso, este puntito de acá abajo que dice, al pensar en el no ser, pensamos en algo y automáticamente deja de ser nada. Por eso nosotros decimos que la nada no existe, porque cuando ya pensamos en la nada, en el concepto nada, deja de ser nada y pasa a ser un concepto pensado. A eso se refiere Parménides. No sé si me siguen. El, el que no es, no es. El ser, ¿no es cierto?, es, y el no ser, no es. ¿Por qué el no ser no es? El no ser no es porque no existe. ¿Ya? El no ser no existe. Y si no existe, es impensable e inexpresable. Es nada. Pero la nada no puede, ¿no es cierto? Al pensar en el no ser, pensamos en algo y automáticamente deja de ser nada. Por ende, la nada pensaríamos que no existe, porque dentro de la nada hay nada, pero al haber nada ya hay algo. Es un poquito un juego de palabras. El ser existe, ¿no es cierto? Pero déjenme aclararle algo primero. Si pensamos en el no ser, automáticamente, para que les quede claro, siento que no les queda claro, automáticamente estamos pensando en algo. Eso lo vamos a definir así. Al pensar en el no ser, automáticamente estamos pensando en algo. Y automáticamente, como estamos pensando en algo, deja de ser nada. Ojalá lo entiendan. En definitiva, ¿no es cierto? El ser, este ser, es lo único que existe y que ha existido. Porque no hay cambio. Recuerden que el ser es ingenerado. Es ingenerado. ¿Qué significa que sea ingenerado? Que siempre ha estado. Que nada lo generó. Siempre ha estado y siempre estará. Ahora, las consecuencias de que el ser es y que siempre ha existido y que la nada es no ser y no puede existir ni ser pensada. ¿Me siguen? ¿Se los repito? Las consecuencias de que el ser es, ¿no es cierto?, y que siempre ha existido, y que la nada es no ser y no puede existir ni ser pensada, porque no es nada, solamente sabemos, ¿no es cierto?, que es algo cuando la nombramos, pero de la nada, nada. Las consecuencias, ¿no es cierto?, son del ser. Es eterno, es eterno. ¿Qué significa que sea eterno? Significa que siempre ha existido, y que la nada es no ser y no puede existir. El ser, sigamos, siempre ha existido y siempre existirá. Por ende,
por ende, no ha sido generado. Si hubiera surgido en un momento dado o si dejara de existir en algún momento, nos encontraríamos con un tipo de paradoja que negaría la primera afirmación, que el ser es. Es decir, que que el no ser no existe. ¿Por qué? Porque el ser es eterno y no puede dejar de ser. Entonces, como es eterno, no podríamos decir que el ser no existe. El ser existe. El ser existe y siempre ha existido. Estaríamos diciendo que algo puede surgir de la nada. Y nada, nada, chiquillos, surge de la nada absoluta, del vacío absoluto. Nada surge de la nada. El ser no surge de la nada. ¿Por qué no surge de la nada? Porque el ser es ingenerado. Del vacío absoluto, nada puede existir, nada puede surgir. Ya, eso quiero que les quede claro. El ser es ingenerado. Si a Parménides le preguntan, ¿de dónde salió el ser? El ser es ingenerado. El ser es eterno. El ser no pudo haber salido de algo, porque si hubiese salido de algo, ese algo hubiese mutado, hubiese cambiado, y el ser es inmutable. Y a donde estaba, ¿no es cierto?, de donde surgió ese ser, ahora pasaría a ser otra cosa. Y eso es imposible porque el cambio no existe. El cambio no existe. Por ende, el ser no pudo haber surgido de cualquier cosa, no pudo haber surgido de algo. ¿Por qué? Porque al haber surgido de algo, ese algo hubiese sufrido un cambio. Y el cambio para Parménides no existe. Eso es imposible. Como es imposible el cambio, Parménides dice que el ser, ¿no es cierto?, es ingenerado. ¿Ya? No puede salir de ningún lado, que les quede claro. Al ser ingenerado, repito, porque esto es medio complicado, al ser ingenerado es eterno. Siempre ha existido y no existe un momento de origen o principio. Siempre, chiquillos, siempre. Acá es como una línea de tiempo, pero que no tiene principio y no tiene final. Siempre ha existido. Esto significa que es eterno, eterno. Si nosotros nos ponemos a pensar como Parménides, debiésemos aplicar el pensamiento racional, ¿ya? Acá no podemos nosotros pensar, ¿no es cierto?, de buena fe. Acá tiene que haber y hay un planteamiento netamente lógico, racional. Dice además Parménides, vamos a borrar un poquito para que no se vayan enredando y se ve tan desordenado. Dice además Parménides que el ser es inmutable y es inmóvil. Si cambiara, dice acá, el no ser no existiría porque dejaría de ser para ser otra cosa. Lo que hablábamos recién, es inmutable e inmóvil. ¿Por qué? Porque si cambiara este ser y pasara a ser otra cosa, dejaría de ser esto para ser esto otro. Y no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque el ser es inmóvil y es inmutable. ¿Qué significa que es inmutable y que es inmóvil? Que no se mueve
y que no cambia. Por ende, el ser no puede cambiar, no puede pasar a ser otra cosa. Simplemente por eso, porque es inmutable. Si cambiara, como dice acá, el no ser no existiría porque dejaría de ser y pasaría a ser otra cosa. Del no ser no surge nada porque simplemente no es. El no ser no es. Y como no es, no puede entregar ser. Del no ser nunca va a salir nada. ¿Por qué? Porque no es, porque no existe. Es lógicamente imposible. Es lógicamente imposible. Para Parménides no puede haber un paso del no ser al ser. Una, porque el cambio no existe. Y otra, porque del no ser nada puede existir. Ahora, si cambiara, estaríamos argumentando que algo deja de ser lo que era para pasar a ser otra cosa. Si el cambio fuera posible, si el ser fuera, ¿no es cierto?, o tuviese la posibilidad de cambiar, ¿no es cierto?, si el cambio fuera posible, significaría que el no ser existe. ¿Se dan cuenta? Significaría que el no ser existe. Algo deja de ser, pasa de no ser a ser otra cosa. Y eso es imposible. Imagínense, el ser pasaría al no ser y del no ser pasaría a ser otra cosa. Y eso es lógicamente imposible, porque el ser no varía. Y el no ser no es nada. Y de la nada no puede surgir ninguna cosa. Entonces, lógicamente, esto es imposible. Lógicamente. Ahora, cuando digo lógicamente, que no se tome a la ligera, lógicamente estoy hablando de un pensamiento lógico, racional, universal. Por ejemplo, el cambio de un gusano a una mariposa. Piensen, ¿no es cierto?, cuando el gusanito se transforma y se convierte finalmente en mariposa. Dejaría de ser un gusano, el gusanito, ¿no es cierto?, dejaría de ser un gusano, dice Parménides, para convertirse en una larva y luego en una mariposa. Esto implica aceptar que hay pasos de no ser a ser, y esto es lógicamente imposible. Ustedes dicen, ¿pero cómo? Si yo puedo ver el proceso, ¿no es cierto? Yo puedo ver el proceso del gusano, después, ¿no es cierto?, la larva, hasta que sale la mariposa. Es todo un proceso, lo vemos en la naturaleza. Pero Parménides dice que es imposible. El gusano no puede dejar de ser gusano para transformarse en mariposa. Eso es lógicamente imposible. Entonces nosotros decimos, pero Parménides, ¿cómo puede probar esto? ¿Cómo Parménides puede decir esto si nosotros lo estamos observando? ¿Cómo? Y ahí viene la explicación. El razonamiento de Parménides cuesta entenderlo, porque es completamente contraintuitivo. Va completamente en contra de nuestras intuiciones, va completamente en contra de lo que nosotros, ¿no es cierto?, vemos. Lo que nosotros damos por hecho es lo que percibimos, ¿no es cierto?, como dice acá, por nuestros sentidos. El mundo a nosotros se nos presenta y nosotros lo percibimos, este mundo en el cual nos rodea, en el cual vivimos, lo percibimos por medio de los sentidos. Nosotros no cuestionamos la realidad que vemos. No la cuestionamos, nosotros vemos, ¿no es cierto? Vemos el día, vemos la noche, la luna, las estrellas, el sol, ¿no es cierto? La vida, la muerte, como decía Heráclito, ¿no es cierto? Toda esta lucha y este juego de contrarios que tiene un orden netamente lógico y racional. Pero Parménides nos dice
que, eh, que debemos poner todo esto que nosotros observamos en duda. Nosotros constantemente vemos cambios y vemos cambios de estado, ¿no es cierto? Vemos como una persona va creciendo, vemos como este gusanito, ¿no es cierto?, se va convirtiendo en mariposa. Incluso vemos cambios de no ser a ser, como en el caso del gusano, que el gusano deja de ser gusano y pasa a ser mariposa. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un ser, que es el gusano, que pasa a mariposa, ¿no es cierto? Pasa a mariposa, por ende el gusano pasa de ser a no ser. ¿Por qué pasa de ser a no ser? Porque deja de ser gusano y se transforma en mariposa. Y todos esos cambios nosotros los vemos, nosotros los observamos. En Parménides, ¿no es cierto? Vemos que, y le podríamos decir, pero Parménides, si nosotros estamos viendo cómo este gusano, ¿no es cierto?, cambió de estado, pasó de ser un gusano a ser una mariposa. Pero Parménides, ¿qué nos va a decir? Parménides nos va a decir, no te fíes porque esos conocimientos que tú adquieres mediante los sentidos son conocimientos falsos, son conocimientos erróneos, son conocimientos poco fiables, poco fiables. ¿Se dan cuenta? O sea, Parménides nos echa por tierra todo lo que nosotros conocemos, todo, absolutamente todo. Nos dice, el cambio no existe. Cuando hablamos de Parménides y hablamos de Heráclito, tendemos mayormente a pensar que Heráclito tiene un poquitito más de razón, ¿no es cierto? Porque nos habla del cambio, del constante fluir. Parménides es muy estricto. El ser es y el no ser no es. Nada puede surgir de la nada. Nada puede cambiar de estado. El ser, continuamos, el ser para Parménides entonces es eterno, lo dijimos, es inmutable y es inmóvil. Es lógico, el pensamiento de Parménides es lógico y la única manera que nosotros podamos entender que el ser es eterno, que el ser es inmutable, que el ser es inmóvil, que es ingenerado, es por medio, ¿no es cierto?, del razonamiento lógico. Este razonamiento está al margen de los sentidos, al margen, completamente al margen. O sea, Parménides nos dice, los sentidos, tú vayas a conocer el mundo por medio de los sentidos, pero estos sentidos son engañosos, son falsos, son erróneos, son poco fiables. El pensamiento de Parménides entonces es contraintuitivo, pero no es irracional ni ilógico. Si aceptamos la premisa que el ser es y que el no ser no es. Y como no es, no existe. Si nosotros nos basamos en, en esta premisa, en que el ser es y el no ser no es, ustedes se van a dar cuenta que todo el pensamiento de Parménides no es tan ilógico. Si lo vemos desde la perspectiva de nuestros sentidos, solamente de cómo nosotros conocemos el mundo por medio de nuestros sentidos, obviamente vamos a considerar que el pensamiento de Parménides es contraintuitivo, ¿no es cierto? Va contra nuestra intuición. Pero si lo vemos desde la perspectiva que lo que es y lo que no es, nos vamos a dar cuenta que, que podemos entender el pensamiento de Parménides. Decimos que es contraintuitivo, ¿no es cierto? Porque pone a la realidad en duda, que es la realidad que nosotros conocemos. Va, ¿no es cierto?, en contra de lo que nosotros hemos visto y hemos conocido durante toda nuestra existencia. Por eso debemos ver al pensamiento de Parménides con un pensamiento lógico. Los sentidos, dice Parménides,
para terminar un poco el tema del pensamiento contraintuitivo, los sentidos, dice Parménides, nos muestran una vía de conocimiento falsa, errónea. Y esta vía es la vía de la opinión. No olviden que la opinión es subjetiva, del no ser, y por lo tanto no es fiable. La vía de la opinión, ¿no es cierto?, es la vía de la nada, del no conocimiento, y por ende no es fiable. Parménides acá dice, solo la razón nos muestra la vía de la verdad, del ser. Lo que les decía recién, solamente por medio de la razón vamos a conocer o vamos a entender el sentido del ser. Por ende, dice Parménides, solo debemos hacer caso a las conclusiones que nos dicta nuestra razón. No podemos vivir, dice Parménides, no podemos vivir aferrados a nuestros sentidos. No, dice Parménides, si nosotros vivimos aferrados a nuestros sentidos, estamos perdidos. Nosotros debemos vivir aferrados a la razón. Y cuando vivamos aferrados a la razón, al pensamiento lógico, vamos a entender que el ser es y que el no ser no es. Y como no es, no existe. Es así de sencillo. Refiriéndonos al arjé, obviamente después de todo lo que esto hemos dicho, para Parménides el arjé es el ser, es de donde todo proviene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque del ser, ¿no es cierto?, esa existencia, de ahí puede provenir todo lo que existe, pero no puede provenir del no ser. Ahora ustedes dirán, pero si del ser todo proviene, el ser va a dejar de ser y se va a transformar en otra cosa. No, no se va a transformar en otra cosa. Del ser todo proviene. El ser es ingenerado, el ser es eterno, el ser es inmutable, el ser es inmóvil, el ser es todo. Y como el ser es, del ser puede provenir existencia. No así del no ser. La gran pugna, ¿no es cierto?, entre Heráclito y Parménides, la acabamos, ¿no es cierto?, de descubrir entonces al ver a este filósofo de Elea. Heráclito nos plantea que todo cambia, que todo fluye, nos plantea, ¿no es cierto?, su pantarrey. En cambio, Parménides nos dice el ser es y el no ser no es. El movimiento no existe, porque al haber movimiento, que es lo que plantea Heráclito, pasa de ser a no ser. Y si pasamos del ser al no ser, hasta ahí nomás llegamos. ¿Por qué? Porque del no ser, ¿no es cierto?, no puede haber otra cosa. Si hay movimiento, pasamos del ser al no ser. ¿Por qué al no ser? Porque este ser deja de ser y se transforma, ¿no es cierto?, en otra cosa. Y del no ser no puede haber nada, nada. Porque el no ser no existe. Y hasta ahí nomás nos llegaría, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento. Espero, chicos, que hayan entendido. En realidad, si comparamos el pensamiento de Heráclito con el pensamiento de Parménides, el de Parménides es mucho más complejo, ¿no es cierto? Es muy lógico, es muy racional, es un poquito más difícil. Espero les haya quedado claro. Para cualquier duda, vayan al video de Heráclito y comparen, ¿no es cierto?, o contrasten estas posiciones. Nos vemos en un nuevo video. Suscríbanse a mi canal. Estamos en contacto. ¡Chao!